empecemos. Habíamos quedado en el ejercicio número 4 de este parcial. Creo que era este o era otro. Me parece que de este parcial. Donde nosotros tenemos tres masas con un plano inclinado de 30 grados, las tres vinculadas por distintas cuerdas y en una aplicada una fuerza. ¿Sí? Vamos resolviendo este y de ahí seguimos con los demás. Tenemos un bloque A, un bloque B, Bien, el ejercicio nos dice, en la figura tenemos tres bloques A, B y C que están conectados por dos cuerdas ideales. El bloque A tiene una masa A de 12,4 kilogramos y se encuentra en una superficie horizontal sin roce. Está unida a una masa B, a un bloque B, de masa de 16,35 kilogramos y se encuentra sobre un plano inclinado liso mediante una cuerda ideal que pasa por una polea ideal. Una fuerza F tira del bloque A, ¿sí?, de 320 newton. El bloque A está unido a un bloque C mediante una cuerda y polea ideales y el bloque C cuelga verticalmente y se mueve con una velocidad constante. Eso ya nos dice que la aceleración de todo el sistema es igual a 0. ¿Sí? Necesitamos determinar el peso en C y la tensión entre los bloques A y B. ¿Sí? ¿Así? Aunque uno de todos los cuerpos del sistema ya se mueva con el constante, ya todo el sistema se igual a cero, ya no hay aceleración. Claro. Con que uno de los cuerpos se mueva a una velocidad constante, te está diciendo directamente que todos se mueven a la misma velocidad. ¿Sí? Por las poleas, ¿no? Eso, no por las poleas, por las cuerdas. Las cuerdas que tensionan son vínculos que hay entre los distintos cuerpos, por lo tanto, ese vínculo te limita que si uno se mueve con cierta velocidad, los otros se tienen que mover con la misma velocidad. Lo mismo que con las aceleraciones. Si uno se mueve con una cierta aceleración, los otros se mueven con la misma aceleración. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Ahora, teniendo estos datos, nosotros lo que tenemos que hacer es plantear, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que podemos hacer diagramas de cuerpo libre para ver las fuerzas que afectan a cada cuerpo. En el caso del cuerpo A, nosotros tenemos el peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la tensión que tira el cuerpo hacia adelante. En el caso del cuerpo B, tenemos su peso hacia abajo, que se descompone en un peso en Y y en un peso en X, la normal, la tensión hacia abajo, ¿sí?, y la otra tensión hacia arriba. Ahora, Profe, ¿sí? ¿en el cuerpo A no falta la fuerza? Eso, falta la fuerza. Tienes razón, no lo dibujé. Acá nos falta la fuerza aplicada abajo. Ahí está. ¿Ves? Bien.
Y si vamos al último cuerpo, lo único que vamos a tener es hacia abajo su peso, ¿sí? Hacia arriba la tensión. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí. ¿Faltaría alguna fuerza? La tensión 2. Bien. Le tenemos que poner un nombre a la tensión 2. Podemos entonces empezar a plantear lo que son las sumatorias, ¿sí? Vamos a poner tensión 2 y planteamos las sumatorias de fuerza. En el sentido del movimiento que vamos a poner que se mueve en el sentido de la fuerza, es decir, todo esto tiene un movimiento en este sentido, ¿sí? Vamos a decir entonces que tengo fuerza menos tensión 1 igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Esto sería la ecuación de movimiento. Ahora, el tema es que nos dice que nosotros acá estamos planteando que el movimiento es a velocidad constante, por lo tanto la aceleración es 0 y todo esto queda igual a 0. ¿Se entiende? Bien. Son las únicas dos que tenemos acá, ¿sí? Vamos a ir viendo qué es lo que pasa en el siguiente cuerpo. En el siguiente cuerpo que tenemos la masa B, tenemos de vuelta lo mismo. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Otra vez, esto se puede igualar a 0, ¿sí? Porque se sigue moviendo todo el sistema a una velocidad constante. En el sentido del movimiento vamos a tener la tensión 1, vamos a tener al peso en X, ¿sí? Y en sentido contrario a la tensión 2. Todo esto igual a 0. ¿Se va entendiendo? Sí. Y si planteamos para el cuerpo C, vamos a ver que tenemos sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, que esto va a ser otra vez 0, porque todo el sistema se mueve a velocidad constante. Entonces lo que vamos a tener va a ser la tensión 2 en sentido de movimiento menos el peso C, todo esto igual a 0, ¿sí? Estas son las ecuaciones que nosotros podemos plantear de cada cuerpo. Ahora, de acá lo que nosotros podemos calcular es el valor de la tensión 1, ¿sí? Porque al decir que tensión 1, fuerza menos tensión 1 va a ser igual a 0, puedo decir que la tensión 1 entonces va a terminar siendo igual a la fuerza, ¿sí? Eso quiere decir que la tensión 1, al ser igual que la fuerza, es de 320 newton. Bien, de acá puedo despejar entonces la tensión 2. Esa tensión 2 va a terminar siendo igual a la tensión 1 más el peso B en el eje X. Eso quiere decir que tu tensión 2 va a ser igual a la tensión 1 de 320 newton. Y el peso B no es más que la masa B por la gravedad, ¿sí? Y para que sea en el eje X, por el seno del ángulo del plano inclinado, que sería 30 grados. Entonces la tensión 2 va a ser igual a 320 newton más masa de B, que son 16,35 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el seno de 30. ¿Cuánto les da la tensión 2? 328,11.
¿328? Sí. A ver. Me da alrededor de 400. ¿Puede ser? 400,11 newton. Multiplicaste por la gravedad. .115 me dio a mí. Bien. Bien. Listo. Tenemos la tensión 2. ¿Sí? 115. Y de acá, de la última ecuación, sabemos que el peso C es igual a la tensión 2. Por lo tanto, el peso C es igual a los 400,115 newton. Y listo. ¿Sí? Entonces, resolviendo de esta forma las ecuaciones, y justamente esto al no existir una aceleración porque el movimiento es constante, es fácil resolver las tensiones y el peso en C, ¿sí? En una sola ecuación. ¿Se entiende? Sí. A ver. No vimos este, ¿no? Creo que no. Veamos. Una caja de masa M1 de 60 kilogramos colocada sobre una superficie horizontal lisa está unida a una pesa de masa M2 de 115 kilogramos por medio de una cuerda ideal ligera. ¿Qué pasa por una polea también ideal como muestra la figura? Calcule para cierto instante cuando la cuerda forma un ángulo de 20 grados con la horizontal, la aceleración de la masa 1 y la fuerza normal que actúa sobre el bloque. ¿Podría volver un ratito al anterior? ¿Sí? En el... ¿Pide el peso o la masa del cuerpo C? Ah, el peso. Peso. Si sería la masa del cuerpo C, se tiene que descomponer el peso y ahí despejarlo. Eso, si pide masa, entonces ustedes tienen que hacer el peso es igual a la masa por gravedad. Y de ahí la masa de C la pueden sacar como el peso sobre la gravedad. ¿Sí? ¿Se Y eso entiende? sería menos tensión, ¿Cómo? menos la tensión, porque están las fuerzas sumatorias o no. No, porque acá ya tenés despejado el valor del peso. ¿Sí? Ah, bien. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Sí. Veamos el siguiente. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una caja de masa M1, ¿sí? Que tiene un ángulo. Vamos, me parece que esto sería. Sí. Tenemos 20 grados aquí, una masa M1 aquí y una masa M2. La masa M1 es de 60 kilogramos, la masa M2 es de 115 kilogramos y están unidos por medio de una cuerda ligera. ¿Sí? Calcule para un cierto instante cuando la cuerda forma un ángulo de 20 grados con horizontal la aceleración de las masas, ¿sí? Que es la misma, recuerden siempre la aceleración va a ser la misma para los dos cuerpos por estar vinculados, y la fuerza normal que actúa sobre el bloque 1. ¿Bien? Entonces, como siempre vamos a empezar haciendo los diagramas de cuerpo libre. Acá por ejemplo nosotros vamos a tener hacia abajo
el peso propio del cuerpo y hacia arriba la tensión. De aquí nosotros podemos tener su peso, su normal y la tensión. A su vez, esa tensión se puede descomponer en una tensión en X y una tensión en el eje Y. ¿Te va entendiendo? Sí. Bien. Entonces, cuando queramos plantear la sumatoria, si vamos por el primer cuerpo, el cuerpo 1, vamos a tener la sumatoria de las fuerzas igual a la masa 1 por la aceleración. Y acá nosotros lo que tenemos como fuerza aplicada es la tensión. Espera un ratito que se los perros. Bien, entonces, para aplicar en el primer cuerpo, nosotros tenemos la tensión, pero no es la totalidad de la tensión la que genera el movimiento, sino solamente la parte de la componente X, ¿sí? Entonces vamos a tener la tensión en X igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Se va entendiendo? Ahora, si nos centramos en el cuerpo 2, cuando planteamos la sumatoria de las fuerzas, igual a la masa por la aceleración, vamos a tener la tensión hacia atrás, que es negativa, y hacia adelante el peso 2, igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Se van entendiendo las ecuaciones hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, de estos dos grupos de ecuaciones, lo que podemos hacer es lo de siempre, sumar las ecuaciones y juntarlas para formar una sola. Bien. El tema está en que nosotros vamos a tener que no podemos anular la tensión aquí, pero podemos calcular la tensión de la primera ecuación, que es esta, ¿sí? Es decir, puedo dejar expresada esta parte la tensión igual, perdón, la tensión en X, que es tensión por el coseno de los 20 grados. La tensión es negativa porque, a ver, vamos aquí. Si bien para el primer cuerpo esto tira hacia adelante, para el segundo cuerpo la tensión tira hacia atrás y es un freno a que este cuerpo caiga. ¿Se entiende? La tensión funciona más o menos como las fuerzas de contacto, de acción y reacción, que en un cuerpo actúan en un sentido, pero en el otro cuerpo actúa en sentido contrario. Pues, ¿el sistema se está moviendo para la derecha? Sí, se está moviendo para la derecha, hacia la masa más grande. ¿Sí? De esta forma. Porque la masa no pesa. Ah, sí. ¿Sí? Había visto los números. Ah, bien. Ahora, de esta ecuación entonces lo que vamos a hacer es dejar expresada la tensión. La tensión es tensión por coseno de 20 es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? Y acá puedo decir que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración dividido el coseno de 20. Esto me va a ayudar ahora a reemplazar en esta parte de acá. Bien, porque vamos a tener menos la tensión completa, que va a ser menos la masa 1 por la aceleración sobre el coseno de 20 más el peso 2. Todo esto igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Este término que tenemos acá puede pasar al otro lado sumando. Entonces tengo el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 1 por la aceleración sobre el coseno de 20.
Y de aquí puedo sacar un factor común de aceleración, dejando masa 2 más masa 1 sobre coseno de 20. De esta forma, la aceleración es igual al peso 2 sobre la masa 2 más la masa 1 sobre el coseno de 20. ¿Bien? Hasta acá, ¿se entiende? ¿Podrías repetirla? La parte que se despeja primero la tensión del cuerpo uno y de ahí se la reemplaza en el otro cuerpo. Claro, primero que hacemos es esto, ¿sí? Hacer un despeje de qué es lo que es la tensión, porque recordemos que en el primer cuerpo no toda la tensión es la que genera movimiento, solo la parte en X. Eso quiere decir que la tensión en X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. A su vez, esa tensión en X, nosotros al tener acá un ángulo de 20 grados, va a ser tensión por coseno de 20 igual a la masa 1 por la aceleración. De ahí yo tengo entonces que la tensión es masa 1 por aceleración sobre coseno de 20. Eso me sirve para poder reemplazar en las ecuaciones del segundo cuerpo, ¿sí? Ah, es porque la tensión en X no es lo mismo que la tensión por Eh, la expone y la despeja, ¿no? Eso, la tensión en X no es lo mismo que la tensión, no las pueden considerar iguales. Por eso es que sí o sí hay que poner el ángulo para poder despejar primero tensión y de ahí recién poder eh, reemplazar en la otra ecuación, ¿sí? No es como las ecuaciones cuando es una fuerza totalmente horizontal, donde yo digo que las dos tensiones son iguales y directamente las elimino. ¿Se entiende? Sí. Bien, tengan muy en cuenta eso. Ahora, habiendo despejado de ese lado, puedo entrar en la segunda ecuación y reemplazar el total de la tensión, que es masa 1 por aceleración sobre coseno de 20, más el peso 2 igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Entonces, este término que está restando pasa al otro lado sumando. Y de ahí nosotros lo que podemos hacer es sacar un factor común de aceleración. De manera de que la aceleración queda igual a la masa 2 más la masa 1 sobre el coseno de 20 y todo este término pasa al otro lado dividiendo. Entonces podemos ir reemplazando los valores, ¿sí? Esa aceleración va a ser igual al peso 2, que es la masa 2, por la aceleración. La masa 2 son de 115 kilogramos por la aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Porque esos dos forman el peso. Y va a ser la masa 2, 115 kilogramos, más la masa 1, 60 kilogramos, sobre el coseno de 20. ¿Cuánto les da entonces el valor de la aceleración? 6,31. 6,31 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Bien. ¿Se entendió? Sí. Ahora, teniendo el valor de la aceleración, ¿sí? Pasamos al siguiente, que es el B. La fuerza normal que actúa sobre el bloque 1. Entonces, cuando queramos plantear eso, nosotros lo que tenemos que ver es, más que nada, vamos de vuelta al gráfico. ¿Qué es lo que tenemos acá como fuerzas en el eje Y? Nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Y esto siempre va a pasar cuando está sobre una superficie, ¿sí? Cualquiera sea la superficie. Ahora, acá nosotros tenemos hacia abajo el peso 1, ¿sí? Hacia arriba la normal. Pero aparte de esas, hacia arriba hay una tensión en el eje Y. ¿Ven? Es por eso que la normal no es igual al peso 1, porque existe una tensión en el eje Y. ¿Se entiende? Todo esto igual a 0. Ahora,
De acá, cuando nosotros queramos despejar lo que es la normal nos va a quedar igual al peso 1 menos la tensión en el eje Y. ¿Sí? La normal entonces sería igual, masa 1 por gravedad menos la tensión por el seno de los 20 grados para que sea en el eje Y. El problema está en que no tenemos valor de la tensión, pero ya habíamos despejado una ecuación de tensión y ya habíamos calculado una aceleración. Por lo tanto, puedo calcular el valor de tensión. La tensión, como dijimos recién, esta parte, era masa 1, 60 kilogramos, por la aceleración 6.31 metros sobre segundo elevado al cuadrado, sobre el coseno de 20. ¿Cuánto les da entonces la tensión? $402,9. 402.9 newton. Teniendo el valor de la tensión, ya podemos volver otra vez a este planteamiento de acá y empezar directamente a reemplazar los valores, ¿sí? Normal, entonces masa 1, 60 kilogramos, por gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la tensión 409, 402.9 newton por el seno de 20. ¿Cuánto les da entonces el valor de la normal? $450,2. Muy bien. 450.2 newton. Bien. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? ¿Hay alguna duda? Sí. Bien. Veamos el siguiente. Se dispone de un cañón que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal ubicado sobre un montículo de tierra de 2 metros de alto y el objetivo se encuentra en lo alto de una torre de 28 metros de altura respecto al suelo y a 200 metros medidos horizontalmente del cañón. Tenemos diferentes medidas. Nosotros tenemos acá una distancia de una altura de 2 metros. Acá tengo una altura de 28 metros, ¿sí?, de un edificio. Y acá tengo una separación de 200 metros. Hay que calcular la velocidad con la que debe salir el proyectil para lograr un impacto en lo alto de la torre y el tiempo de vuelo hasta que impacta, ¿sí? Aparte de tener estos datos, tenemos el ángulo de salida. Ese ángulo de salida es de 60 grados, más o menos ahí. Entonces, nosotros lo que podemos plantear es, como siempre, desde un inicio, esa velocidad de salida, esa velocidad inicial, se separa en una velocidad inicial en x
que va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de 60, y una velocidad inicial en el eje Y, que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 60. Planteadas estas dos ecuaciones, nosotros lo que vamos a hacer es plantear la relación que hay entre los valores, ¿sí? Recordemos que para esto, que es un tiro de tipo tiro proyectil, tiro parabólico, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es que los tiempos son los mismos, tanto en subir y llegar hasta el punto más alto del edificio, como en recorrer los 200 metros que hay de forma horizontal, ¿sí? Ya que forman parte todos del mismo movimiento. Entonces, podemos decir que la distancia desarrollada en el eje X es igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo, ¿sí? Y aquí lo que nosotros sabemos es que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad en el eje X, que a su vez, como vimos recién, la velocidad en el eje X no es otra cosa que la velocidad por el coseno de 60, ¿sí? Esta es mi primera ecuación que sale del movimiento horizontal. Ahora vamos con la parte vertical. En la parte vertical nosotros podemos decir que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora, el 0 lo vamos a tomar en el suelo, es decir, aquí. Ese va a ser nuestro 0 metros, por lo tanto nuestra altura inicial son 2 y nuestra altura final son 28 metros. ¿Bien? La gravedad la vamos a tomar negativa. Eso porque nosotros consideramos positivo el sentido hacia arriba. Por eso es que acá la gravedad ya aparece negativa, ¿sí? Y ahora empecemos a combinar las dos ecuaciones. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es tomar el tiempo despejado de este movimiento rectilíneo uniforme y reemplazarlo en los valores de la ecuación de la altura de ascenso y descenso, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Creo que sí. Bien. Es muy parecido a otro que vimos el otro día, ¿sí? Entonces, tomamos de referencia el movimiento rectilíneo uniforme para poder despejar el tiempo y con ese tiempo reemplazarlo en la ecuación de las alturas. Entonces, lo que vamos a hacer es I va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Esa velocidad inicial en el eje Y es velocidad inicial por el seno de 60, por el tiempo, que termina siendo la distancia en X sobre la velocidad inicial por el coseno de 60, ¿sí? Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde el tiempo, otra vez, es esto, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado. De aquí lo que nosotros podemos plantear es que la altura, vamos a ir resolviendo, va a ser igual a la altura inicial. Acá podemos eliminar términos, velocidad inicial con velocidad inicial, y seno sobre coseno, que se convierte en tangente. Entonces, altura inicial más x por la tangente de 60 menos un medio de la gravedad, y acá lo mismo, podemos repartir este cuadrado de manera de tratar de simplificar un poco la expresión. Entonces vamos a tener x al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, por el coseno cuadrado de 60. ¿Bien? Y acá ya nos queda una ecuación
si ustedes se fijan, la única incógnita que tenemos es el valor de la velocidad inicial, ¿sí? Gravedad es constante, la distancia es de 200 metros, la altura final 28, la inicial de 2, y todos los demás que tienen que ver con ángulo ya son sabidos, son funciones del mismo ángulo que se pueden calcular. Entonces esto ya se puede resolver, ¿sí? Este término que está negativo lo puedo pasar al otro lado positivo, ¿sí? Y la i que está del otro lado positivo la puedo pasar negativa. Entonces puedo dejar un medio de la gravedad por la distancia elevada al cuadrado sobre la velocidad inicial elevada al cuadrado por el coseno cuadrado de 60. Todo esto igual a la altura inicial, la altura final pasa del otro lado restando, más x por la tangente de 60. ¿Bien? Entonces, de aquí lo que nos interesa, dijimos, es solamente esta parte. Esto está dividiendo, puede pasar al otro lado multiplicando. Entonces vamos a tener un medio de la gravedad por x al cuadrado sobre el coseno cuadrado de 60. ¿Sí? La velocidad inicial va a quedar multiplicando todo este término. Y por lo tanto, cuando quiera despejar velocidad inicial, esto va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces la velocidad inicial elevada al cuadrado va a ser igual, acá vamos a acomodar un poco, g por x al cuadrado sobre 2 por coseno cuadrado de 60 por, y todo este paréntesis acá, que va a pasar ahora dividiendo, ¿sí? Quedando de esta forma. Por último, podemos decir que esa velocidad inicial con la que tiene que salir va a ser la raíz cuadrada de todo esto. ¿Se entiende? Disculpa, yo no entendí cómo pasaste lo de la gravedad al otro lado. ¿Cómo? El término que estaba a la izquierda, ¿cómo lo pasaste? Ah, intercambiar de lado las dos cosas nada más. O sea, esto lo puse al otro lado y esto del otro lado. Nada más. Ah, ok. ¿Sí? Ah, vale. Bien. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, Ahora, no tengo ninguna duda, nada claro. bien, bien. A ver, sigamos. Entonces ya podemos hacer todos los reemplazos. Si ya tenemos todos los valores, podemos empezar a reemplazar. Esto nos va a quedar entonces como la raíz cuadrada de la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la distancia al cuadrado, que son 200 metros de distancia elevados al cuadrado dividido en 2 por el coseno cuadrado de 60 por la altura inicial de 2 metros menos la final de 28 metros más los 200 metros por la tangente de 60. ¿Bien? ¿Cuánto les da entonces la velocidad inicial? El coseno al cuadrado en la calculadora se pone sobre el número, ¿no? No, primero vas a poner en la calculadora, se puede poner coseno 60 y ahí afuera recién el cuadrado, así. Ah, bien.
Me dio error, a ver. Lo hice mal. 9,8 por 200 metros al cuadrado. 2 por coseno de 60. 49,46 Bien, metros sobre, metros sobre el segundo. 3 menos 6. Bien, ¿se entendió? Sí. Bien. Y nos pide por último el tiempo de vuelo hasta que impacta. ¿Sí? Ya teniendo el valor de la velocidad inicial, nosotros podemos volver a la primera ecuación donde despejamos tiempo. Que la primera ecuación era esta. ¿Sí? El tiempo o tiempo de vuelo es x sobre la velocidad inicial por el coseno de 60. Entonces, el tiempo de vuelo es la distancia en x, velocidad inicial por coseno de 60. Tenemos los valores. X son 200 metros, velocidad inicial 49,46 metros sobre segundo por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto les da el valor del tiempo? Ocho. 8 segundos. Bien. ¿Se entendió, Sí. chicos? 8,08 segundos. Bien. 8,1 aproximadamente, 8. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, la fórmula es la que se despejó del tiempo, es la de la velocidad en X. Claro, de la que partimos de la velocidad en x, con la que pudimos reemplazar tiempo en la otra ecuación. ¿Sí? De ahí podemos sacar tiempo. Bien. Sigamos. El 3. Un gráfico de velocidad en función de tiempo para un objeto se mueve a lo largo del eje X se muestra en la figura. Realice la gráfica de aceleración en función de tiempo y determine la aceleración media del objeto en el intervalo de tiempo de 0 a 20 segundos. Ajá. Tenemos podemos poner 2, 4, 6, 8. 5, 10, 15 y 20. Más o menos el gráfico que nosotros tenemos es, se mueve primero a una velocidad constante de menos 8 metros sobre segundo. ¿Sí? Desde este punto asciende hasta una velocidad de 8 metros sobre segundo positivo en el minuto, perdón, en los 15 segundos. A los 15 segundos ya tiene esa velocidad. Y después se mantiene otra vez constante hasta los 20 segundos. ¿Sí? Esta es la gráfica que nos dan a nosotros de velocidad en función de tiempo. ¿Bien? Entonces, partimos de una velocidad de menos 8. Llegamos a una velocidad máxima de 8. Y nuestro tiempo es de 20 segundos. ¿Sí? Acá tenemos 5 segundos, 10 segundos y 15 segundos. Nos piden realizar la gráfica de aceleración en función de tiempo. ¿Sí? Para eso nosotros lo que vamos a evaluar es por tramos qué es lo que va a ir pasando. ¿Sí? En una gráfica de aceleración en función de tiempo nosotros lo que vamos a tener es aceleración y tiempo. ¿Sí? Los tiempos los vamos a dividir de la misma forma, entonces vamos a tener 5, 10, 15 y 20 segundos. Ahora,
Con el solo hecho de ver la gráfica, que es una gráfica de velocidad en función de tiempo, estas partes de acá, que son velocidad constante, tienen una aceleración de 0. Eso quiere decir que en esos tramos yo puedo graficar la aceleración en 0 de forma horizontal, ¿sí? El único tramo donde existe una aceleración es en este tramo de 5 a 15. ¿Se entiende? ¿Puedes repetirlo? Bien, vamos de vuelta. Nosotros cuando vemos los gráficos, ¿sí?, nos concentramos primero en la velocidad. En un gráfico de velocidad, las líneas horizontales, totalmente horizontales, me dicen que en ese tiempo la velocidad se mantiene constante, ¿sí? Eso quiere decir que acá hay una velocidad constante y acá hay una velocidad constante. El que exista velocidad constante automáticamente me dice que la aceleración es 0. Por lo tanto, en el tramo de 0 a 5 segundos, nuestra aceleración es 0, ¿sí? Y en el tramo de 15 a 20 segundos, nuestra aceleración también es 0. Eso porque tenemos líneas horizontales. ¿Bien? Ahora, ¿dónde sí o sí tiene que existir una aceleración? La aceleración se presenta cuando hay un cambio de velocidad, que es en todo este tramo de 5 a 15 segundos, ¿sí? Ahí es donde nosotros sí o sí vamos a presentar una aceleración. Ahora, si nosotros lo que vemos es que, digamos, todo es una sola línea recta, es una sola aceleración. Pero si nosotros vemos que la línea sube, se quiebra y hace esto, ahí tenemos dos aceleraciones diferentes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Tengan muy en cuenta eso al momento de querer calcular aceleraciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, todo es una misma línea recta y acá también en el gráfico pueden ver que todo es una misma línea recta. Por lo tanto, podemos calcular que en todo ese tramo, de 5 a 15 segundos, hay una sola aceleración. ¿Cómo calculamos esa aceleración? La aceleración, recordemos que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo o en la variación de tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra velocidad final son 8 metros sobre segundo. Nuestra velocidad inicial son menos 8. Entonces sería menos 8 metros sobre segundo, dividido en un tiempo de 5 a 15 segundos, que son 10 segundos. ¿Cuánto les da la aceleración? 1,6. 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Con eso ya tenemos el valor para poder terminar el gráfico. Eso quiere decir que acá vamos a colocar, por ejemplo, un 1,6 metros sobre segundo. Y acá lo que va a pasar es que esto comienza en 0, salta hasta 1,6, se mantiene constante y vuelve otra vez a 0. Y esa es nuestra gráfica de aceleración en función de tiempo. ¿Se entendió? Por mi parte, sí, profe. Profe, ¿podría volver a explicar el tema de la gráfica, por favor? Bien. Vamos de vuelta. Lo que nosotros tenemos, ya calculamos la aceleración acá, siempre velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿sí? Eso hace que nosotros acá en este gráfico podemos ubicar nuestra aceleración, ¿sí?, de 1,6, y como la aceleración es algo que se aplica, no es algo que va creciendo gradualmente, sino es una aceleración constante desde el primer momento, eso hace que la gráfica pase de tener una aceleración de 0
a saltar hacia 1,6. ¿Bien? De ahí, durante el tramo de crecimiento de velocidad, que es desde 5 hasta 15 segundos, todo acompañado con la misma recta, sigue la misma aceleración. ¿Sí? Y a los 15 segundos, cuando termina de llegar a esa velocidad de 8 metros sobre segundo, otra vez se corta la aceleración y se empieza a mantener constante la velocidad. Por lo tanto, aquí vuelve a cero y se mantiene constante hasta el final. ¿Se entiende? Sí, profe. Entendido. Muchas gracias. De nada. Y ahora vamos con la aceleración media del objeto en el intervalo de 0 a 20 segundos. Bien. La aceleración media. La aceleración media es igual que la velocidad media, que lo que pasaba era que, ¿recuerdan la velocidad media que nos decía que teníamos que calcular desplazamiento sobre tiempo? ¿Sí? El desplazamiento total en el tiempo total empleado, digamos. ¿Sí? En la aceleración media va a pasar algo similar. Lo que vamos a calcular es la variación de velocidad en el tiempo total empleado. Entonces va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo total empleado. ¿Sí? En este caso, otra vez 8 metros sobre segundo menos 8 metros sobre segundo dividido en un tiempo de 20 segundos. ¿Sí? Esto cambia porque lo que considera la aceleración media es que nosotros usamos una aceleración para partir desde 0 hasta llegar a la velocidad, perdón, en este caso de menos 8, hasta llegar a la velocidad máxima de 8, pero usando todo el tiempo del intervalo. No importa cuántos movimientos distintos haya en los intervalos, si es velocidad media o si es aceleración media, se considera el tiempo total empleado. ¿Sí? ¿Cuánto les da entonces esto? 0,8. 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Se entendió, chicos, cómo hacerlo? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, tengo una duda. Sí. Si fuera al revés el caso, a mí me dieron la gráfica de la aceleración y yo tenía que graficar la velocidad con respecto al tiempo. Ujú. Me lo dieron al revés a mí. Sí, ¿Cómo sería ese caso? lo mismo. Sí, lo hicimos el otro día. A vos te dieron esto. Sí, ese me dieron. Claro, era similar. Lo que pasaba era que esta aceleración lo que nos indicaba era lo mismo. Nosotros partíamos, ¿sí? Acá lo tenemos calculado. Te decía que la velocidad inicial era igual a menos 8, ¿sí? Y te daba la gráfica. Entonces, la gráfica te decía que esa velocidad se mantenía por 5 segundos. Entonces era horizontal por 5 segundos. Y después se aplicaba por 10 segundos esa aceleración de 1,6. Entonces podés calcular cuál es la velocidad final a los 15 segundos. ¿Sí? Eso va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces sería menos 8 metros sobre segundo más 1,6 metros sobre segundo al cuadrado, que eso salía de gráfica, por el tiempo de 10 segundos, que te daba una velocidad final de 8 metros sobre segundo. Y lo que hacías era unir, ¿sí? Como todo el tramo estaba bajo la misma aceleración, podías unir el punto de menos 8 metros sobre segundo con el punto de 8 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Y de ahí el último tramo, cuando vuelve otra vez a una aceleración de 0, otra vez se mantiene constante. Bien. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Hay alguna duda? Sigamos. Un móvil describe un movimiento circular en una circunferencia de 5 metros de radio con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Tenemos una circunferencia, tenemos un móvil, no nos dice el sentido, así que lo vamos a poner ahí.
La velocidad que se nos da es de 2 metros sobre segundo. Tenemos un radio de 5 metros. Y nos dice en un instante dado, frena con una aceleración tangencial, ¿sí? Una aceleración tangencial de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Hasta detenerse, ¿sí? La velocidad final entonces es igual a 0. Esto lo vamos a tomar como una velocidad inicial. Ahora, nos dice, la aceleración centrípeta 2 segundos después de empezar a frenar, ¿sí? Tenemos entonces un tiempo de 2 segundos para calcular la aceleración centrípeta. Y por último, el ángulo girado desde que empieza a frenar hasta detenerse. Ahora, podemos calcular entonces, ¿qué podemos calcular para poder calcular la aceleración centrípeta? Si tenemos una aceleración tangencial y una velocidad inicial. Uno es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio y otro es velocidad omega por el radio. Bien. Entonces, la aceleración centrípeta me pide una velocidad tangencial al cuadrado dividido todo esto en el radio, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a necesitar es la velocidad tangencial después de los 2 segundos que empieza a frenar, ¿sí? Eso quiere decir que necesito la velocidad final tangencial, que va a ser igual a la velocidad inicial tangencial, y como se está frenando menos la aceleración tangencial por el tiempo, ¿sí? La velocidad final tangencial va a ser igual a la inicial de 2 metros sobre segundo menos nuestra aceleración de 0,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado por un tiempo de 2 segundos. ¿Cuánto les da esta velocidad? 1 metro sobre segundo. Muy bien, 1 metro sobre segundo. Ahora, teniendo el valor de la velocidad tangencial después de 2 segundos, ya podemos calcular el valor de la aceleración centrípeta, ¿sí? Esa aceleración centrípeta va a ser igual entonces a 1 metro sobre segundo elevado al cuadrado dividido en un radio de 5 metros. ¿Cuánto les da la aceleración centrípeta? Un quinto. 0,2. Es 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ¿se entendió? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, Profe, ¿a qué se refiere con ángulo girado? Ya estamos en el punto B, ¿no? Ya está, ahora sí el punto B. Ángulo girado es el ángulo, θ, que avanza hasta detenerse, ¿sí? ¿Sería parecido al desplazamiento angular? Es el desplazamiento angular, ¿sí? Es ese. Ah, bien, Entonces, gracias. bien, lo que nos pide entonces es el valor θ empleado hasta detenerse, ¿sí? Ahora, ese θ lo podemos sacar de dos formas, ¿sí? En cada una siempre vamos a tener distintas cosas que necesitamos. Por ejemplo, una es por el lado de el omega. El omega final elevado al cuadrado es igual al omega inicial elevado al cuadrado menos 2 veces la aceleración angular alfa por el ángulo θ avanzado, ¿sí? O el desplazamiento angular. Esta es una ecuación. Lo que nosotros necesitamos acá son velocidades angulares y la aceleración angular. La otra forma es del desplazamiento angular, donde θ es igual a un θ inicial más un omega inicial ¿Por qué tiempo, menos? porque se está frenando y la aceleración angular debería ser negativa si se frena, ¿sí? Acá también pasa lo mismo.
Al estarse frenando, la aceleración angular deberíamos considerarla negativa. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Acá lo que importa es siempre determinar qué es lo que nosotros conocemos y qué es lo que no conocemos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para usar la primera ecuación, esta, si nos dice que se detiene, directamente la podemos considerar 0. Esta la podríamos calcular, alfa lo podríamos calcular y podríamos despejar el ángulo, ¿sí? O sea, no hay tanto problema en usar esta. Si vamos a esta, una de las cosas que no conocemos, ¿sí? Es, bueno, esto lo podríamos considerar 0 si no contamos el ángulo avanzado antes de empezar a frenarse. Pero de acá lo que desconocemos y lo que sí o sí nos haría falta es el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, eso hace que para poder resolver esta ecuación, sí o sí necesitemos calcular primero el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, bien. Entonces nos vamos directamente por esta ecuación de acá, ¿sí? De esta ecuación es más sencillo porque ya tenemos todos los datos. Directamente de esta ecuación nosotros podemos decir que este término es 0 porque se detiene y despejar los otros. Entonces me va a quedar 2 veces alfa por tita igual al omega inicial elevado al cuadrado, ¿sí? Y de ahí nosotros podemos decir entonces que ese ángulo, ese desplazamiento angular, es igual a la velocidad angular inicial elevado al cuadrado dividido 2 veces la aceleración angular, ¿sí? Si bien son términos que no los tenemos, los podemos calcular porque recordemos que existe una relación entre velocidades tangenciales y aceleraciones tangenciales con velocidades angulares y aceleraciones angulares, ¿sí? Por ejemplo, el omega inicial no va a ser igual, no va a ser otra cosa que la velocidad tangencial inicial dividida en un radio. Entonces lo que vamos a tener es 2 metros sobre segundo dividido 5 metros. ¿Cuánto les da? La velocidad angular inicial. .4. Bien, 0.4 radianes sobre segundo o segundo a la menos 1, ¿sí? Vamos por el otro. La aceleración alfa, la aceleración angular, es igual a la aceleración tangencial dividida en el radio. La aceleración tangencial es de 0,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Todo esto dividido en nuestro radio de 5 metros. ¿Cuánto les da alfa? 0.1. Bien, 0.1 segundo a la menos 2. Y listo, tenemos los dos valores. Podemos volver aquí. Entonces, ¿cuánto era el omega inicial? 0.4, ¿sí? Segundo a la menos 1. Y esto elevado al cuadrado. Y el otro era 2 por alfa, que es 0.1 segundo a la menos 2. ¿Cuánto les da entonces el ángulo? ¿De dónde sale la aceleración angular? La aceleración angular sale de aquí.
La alfa es igual a aceleración tangencial sobre radio. 0.5 dividido 5, que nos da 0,1 segundo a la menos 2. Puede ser que les dio 0,8. Sí. Bien. Son entonces 0.8 radianes. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? Sí. Sí se entendió. Bien. Veamos este. Dice, una rueda está girando con una velocidad angular constante en 2 segundos, desacelera uniformemente desde 1800 revoluciones por minuto a 1200 revoluciones por minuto. ¿Cuántas revoluciones realiza en ese tiempo? Y al cabo de 2 segundos determinar la aceleración centrípeta en el punto de la rueda ubicado a 0,10 metros del eje de giro. A ver. Tenemos una rueda que está girando y tiene una velocidad que es una velocidad angular inicial de 1800 revoluciones por minuto y pasa a una velocidad angular final de 1200 revoluciones por minuto, ¿sí? En un tiempo de 2 segundos. Una velocidad angular constante. Lo que nos piden es, en este tiempo, el desplazamiento angular, ¿sí? Ya vamos a ver que primero hay que calcular el angular y después eso recién pasarlo al número de vueltas. Y después la aceleración centrípeta a los 2 segundos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar con estos dos valores. Recordemos que en este caso vamos a pasar de 1800. Esto que son revoluciones por minuto son vueltas en un minuto, ¿sí? Y acá lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que un minuto son 60 segundos. ¿Bien? Y nosotros tenemos en claro que 2 pi radianes son una vuelta, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar 1800 por 2pi y dividirlo en 60. ¿Cuánto nos da en radianes sobre segundo? 188,5 puede ser. ¿Les dio lo mismo? ¿60? Sí, no, me dio 188.5. ¿No da 60? 60 pi, ¿sí? 60 pi, Claro. 60 pi son, pero que eso es igual a 188,49,5 aproximadamente, ¿sí? O sea, pueden expresarlo de las dos formas. La única diferencia es que 60 pi por ahí no pierde tantos decimales como el 188, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien. Veamos el otro. Vamos con el omega final. El omega final son entonces 1200 revoluciones por minuto por vueltas sobre minuto por un minuto, que son los 60 segundos. 188 Sí, radianes sobre segundo, ¿no? sí, radianes sobre segundo. 2pi
sobre una vuelta. Esto queda en segundo a la menos 1 o radianes sobre segundo. ¿Sí? Lo mismo. ¿Este cuánto les da? 40 pi. Bien. Sí. 125.66 radianes sobre segundo. Bien. ¿Sí? Es la misma unidad para los dos. ¿Sí? Los dos son radianes sobre segundo. La única diferencia es que uno está expresado en base a pi y el otro en decimales. Listo. Tenemos entonces el valor de las velocidades angulares. Podemos calcular la aceleración angular. ¿Sí? Recordemos, la aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido en el tiempo t empleado. La final en este caso son, podemos poner los 40 pi menos la inicial, los 60 pi, dividido en el tiempo de 2 segundos. ¿Cuánto les da esto? Menos 10. Bien, menos 10 pi. Eso. Y esto va a estar en segundo a la menos 2 o radianes sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Tenemos estos valores, lo que nos piden entonces es calcular el ángulo que avanzó en esos 2 segundos. Eso lo podríamos calcular de vuelta usando la ecuación de hace rato. El omega final elevado al cuadrado es igual al omega inicial elevado al cuadrado, como se frenó, menos 2 veces alfa por tita. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo lo que no puedo hacer es eliminar el omega, ninguno de los dos omega, porque no son cero. ¿Sí? El final en este caso es de 125 y en este de 188. Entonces, sí o sí me obliga a tener que calcular. ¿Bien? Ahora, ¿cómo va a quedar esto? El ángulo, θ, va a ser igual al omega final elevado al cuadrado menos el omega inicial elevado al cuadrado dividido menos 2 veces la aceleración angular a. ¿Sí? Recuerden que ese menos lo único que indica es que se está frenando. ¿Sí? El final de este caso era de 40 pi. ¿Sí? Vamos a poner como 40 pi segundo a la menos 1 elevado al cuadrado menos el inicial 60 pi segundo a la menos 2 elevado al cuadrado dividido en menos 2 por alfa, donde alfa es de 10 pi en segundo a la menos 2, que es segundo al menos 1. Ahí está. Bien, resuelvan y me dicen cuánto les da el ángulo. Profe, ¿Sí? ¿A qué es? ¿A qué es? Este es alfa, aceleración Ah, angular. ahora sí. ¿100? A ver, ¿les dio 100? 314 me da. Sí, entonces te dio 100 pi. ¿Sí?
Lo que te dio entonces es 100 pi. Y 100 pi son 314. 314 radianes. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí. 14.15. Listo. Ahora, teniendo estos valores ya podemos calcular lo que nos pide. ¿Sí? Porque nos pide el número de revoluciones. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que una vuelta o una revolución son 2pi radianes. X vueltas son, en este caso, lo vamos a poner como 100 pi. De esa forma yo puedo eliminar pi con pi. Entonces, esa cantidad de vueltas que da para pasar de una velocidad a otra son 1 por 100 pi dividido 2 pi. ¿Cuánto sería? 50 vueltas. Eso, entonces da 50 vueltas. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Y después nos dice, al cabo de esos 2 segundos, determinar la aceleración centrípeta en un punto ubicado a 0,10 metros del eje de giro. Entonces, tenemos que calcular la aceleración centrípeta al cabo de los 2 segundos, por lo tanto, lo que vamos a usar es la velocidad angular final, es decir, omega final elevado al cuadrado por el radio. ¿Sí? Nuestro omega final era de 40 pi, si no me recuerdo, segundo a la menos 1 elevado al cuadrado por nuestro radio, que ahora nos dice que es de 0,10 metros, ya que estamos calculando para un punto ubicado a 0,1 metros del eje de giro. ¿Cuánto les da entonces ¿Profe, la no sería aceleración? dividido? No, acordate que la aceleración centrípeta se calcula de dos formas. La que es Ah, no, claro, dividido no. Sí, es velocidad tangencial. ¿Sí? sí. Esa es. Bien. ¿Cuánto les da entonces la aceleración centrípeta? ¿160? 160. A ver. Me da 1579. No me olvidé esta la hoja que tenía. 1579,13 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, a mí también me dio así. Bien. Sí. Bien. Recuerden cuando elevan al cuadrado y demás, se eleva todo. ¿Sí? 40 por pi se eleva completo, no solamente el 40. Así que tengan cuidado con eso. ¿Sí? Lo mismo cuando operen, siempre sumas y restas de pi, también coloquen el pi. ¿Quedó alguna duda de este ejercicio? No, A ver. Bueno, por hoy dejemos hasta acá. Yo tengo que dar otra clase enseguida, así que por hoy dejemos hasta acá. Mañana, ya saben, seguimos a las 8. ¿Sí? Yo ahora les subo el video de hoy. Ya descargué los ejercicios que mandaron. Si quieren seguir subiendo ejercicios, sigan subiendo, yo los voy pasando y nos vamos viendo. Profe, ahí en el grupo subí algunos ejercicios de movimiento circular. Sí, tengo algunos acá, que son los que subieron. Creo que son estos algunos que subieron hoy.
Sí, 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 estos son. Sí, los vemos en las próximas clases, ¿sí? Este ya lo hicimos, así que ya lo sabemos. gracias, profe. De nada. Seguimos mañana, chicos. Cualquier duda que tengan, saben, me pueden preguntar. Manda un mensaje, ¿sí? Ahora les subo el video. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chicos, Hasta nos vemos. luego. Que les vaya bien. Chao, chao. Luego, Chao. El video en el canal de YouTube está en la descripción del grupo del canal de YouTube, no sé si estás.